Canal 41 presenta Consejería Pastoral con el apóstol Germán Espinal. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes. Dios me los bendiga donde quiera que usted esté. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Donde quiera que usted esté, pues bienvenido sea a su programa Consejería Pastoral, un programa que llega hasta sus hogares por gentil patrocinio de los Centros Educativos Nueva Jerusalén, la nueva modalidad de estudio para sus hijos, instituciones educativas como el Instituto Evangélico Nueva Jerusalén, donde todas las aulas pues son climatizadas, con data show, clases virtuales, consejería pastoral, clases de Biblia, clases de música con instrumentos musicales. Así es que le aconsejamos que cuando usted pues vaya a matricular a sus hijos, piense en una buena educación, una educación de calidad en el Instituto Evangélico Nueva Jerusalén. Y si su muchacho pues está en la escuela, pues en las escuelas New Jerusalem Christian Bilingual School, una escuela 100% bilingüe, o en la escuela en español Nueva Jerusalén. Así es que usted obtiene educación de calidad en los centros educativos Nueva Jerusalén. Bienvenidos, gentil patrocinio de los centros educativos Nueva Jerusalén y sobre todo el mejor patrocinio de todos, el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy en el programa de Consejería Pastoral, fíjese que queremos tocar un tema que nos compete a todos. Un tema que nos está preocupando bastante, lo que está sucediendo en la vida de la juventud. Anoche precisamente con mi esposa hablaba y le decía a mi esposa, ¿sabes, mami? Yo sí, porque déjeme decirle a mi esposa, yo muy poco, a veces le digo amor, pero casi siempre le digo mami, qué bonito, es mi forma de ser. Entonces le decía anoche a mi esposa, ¿sabes, mami? Tengo una gran preocupación. ¿Por qué? Le digo yo, estoy viendo que hoy en día la nueva generación no lee libros, la nueva generación no se instruye, la nueva generación cuando quieren descubrir algo se van a las redes sociales y encuentran lo que buscan, pero no retienen, no guardan, no memorizan. Y le digo, y me preocupa bastante también porque ahora en las escuelas, en los centros educativos, claro, menos en los Nueva Jerusalén, en los centros educativos Nueva Jerusalén se le enseña a leer a los muchachos. En los centros educativos Nueva Jerusalén se le aconseja leer libros a los muchachos, se les induce mucho a la lectura, se les induce a retener, porque ahora estamos en problemados. Ahora podemos ver el estilo de educación que tenemos en nuestro país. ¿Cuál es el estilo de educación? Que ahora el muchacho ya no memoriza y que incluso está algo así como prohibido para los maestros de las escuelas y colegios hacer que el muchacho memorice. Entonces, tenemos jóvenes que ya no memorizan, ya no usan la lógica. ¿Qué le espera a estas generaciones el día de mañana? Y esa es una de las preocupaciones que siento dentro de mi corazón. ¿Qué va a pasar con mis nietos, con mis bisnietos? Bueno, mis nietos quizás no tengan ese tanto problema porque todavía me tienen a mí para inducirlos, para enseñarles, porque mis hijos pues han crecido con esa enseñanza con que yo crecí, con esa costumbre de leer libros, de instruirnos principalmente con la palabra de Dios. Pero hoy en día vemos los muchachos ya no leen libros. Están alejados de la lectura, quieren saber algo, van al internet, ahí lo encuentran. Pero en aquellos tiempos me recuerdo que nosotros reteníamos bastante, estudiábamos. Yo me fijo ahora a mi edad, me encuentro con mucha gente que a mí me dice, caramba, apóstol, ¿y usted dónde sabe tanto? ¿Cómo es posible que usted sabe tanto? Lo buscan por un lado, sabe mucho, lo buscan por otro lado, sabe bastante. Por donde lo busquen usted sabe. ¿Cómo hace? Y les digo yo, la lectura, los libros, todo lo que tengo aquí es mi riqueza. O sea, aquí estoy lleno de riqueza con todo lo que aprendí desde mi niñez. Pero hoy en día los jóvenes no leen libros. Los jóvenes están alejados de la lectura. Entonces hablaba con mi esposa y yo le decía a mi esposa, amor, le decía, fíjate que una de las preocupaciones que tengo es que en el futuro
Quien va a gobernar es la robótica a un grupo de zombies. Porque ya ahorita usted mira a las personas parecen zombies. Todo el mundo anda con su celular, van caminando, pegan en un poste, se lo lleva un carro, caen en un hoyo. Todo es celular. Entonces parecen zombies. Y ya no piensan, ya no analizan. Y lo peor es esto, que no se van a la lectura. Y nos llama mucho la atención en esto. Y usted que nos está viendo, usted que es padre de familia, usted que es madre, usted que tiene esa responsabilidad que Dios le ha dado hijos, de verdad, usted debería, usted que es de mi generación, si usted es de mi generación, óigame, usted es de los años 50, de los años 60, todavía por ahí, usted es de mi generación, usted es de la generación que leemos libros, es de la generación que autoanalizamos, usted es de la generación que usamos la lógica, que para nosotros es fácil hacer esto, hacer lo otro, porque usamos la lógica. Hoy el joven ya no usa la lógica, el joven ya no sabe qué hacer, el joven no sabe ni usar las manos. Usted mira en Navidad cuando van a reventar los cohetes, cómo aparece un montón de niños ahora, o jóvenes con las manos reventadas por los cohetes. ¿Por qué? Porque encienden un mortero y en vez de tirarlo se quedan con él en la mano porque creen que es el celular, el cerebro les está mandando a decir que es el celular. Entonces, está muy mal en esto. Y usted como padre de familia debería por lo menos rescatar sus hijos para que por lo menos sus nietos, ya sus bisnietos, quién sabe cómo les vaya. La palabra de Dios me llama la atención cuando en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Oiga, toda la escritura, ¿de qué está hablando la palabra? Del libro. ¿De qué está hablando la palabra? De algo que se escribió. ¿De qué está hablando la palabra? De que lo que está escrito es útil. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y es útil para enseñar. Es útil para redarguir. Es útil para corregir, para instruir en justicia. Entonces, cuando usted tiene un libro, ese libro, ¿qué utilidad le da a la vida suya? O usted, ¿qué utilidad le da al libro o a lo que aprende? De hecho, la misma palabra de Dios nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces imagínese cuando usted lee un gran libro, usted se empapa, usted aprende, usted retiene, y lo que uno aprende a manejar esto, mira, a menear el molino, como decía mi abuelo. Mi abuelo, recuerdo que leía libros y me decía, hijo, lee libros, que los libros te van a ayudar a menear el molino, me dice. Qué hermoso esto. Y mi consejo es, padre de familia, hagamos que nuestros hijos lean. Hoy ya no vemos los muchachos leyendo los diarios. Los muchachos no leen los diarios. Los muchachos están ocupados ahí con el celular, en las redes sociales. Los muchachos están ocupados con la computadora. Los muchachos son especialistas para jugar los juegos de Nintendo. Esos juegos, amados, que lo que más bien es que, perdone que voy a usar una frase bien grosera, embrutecen la mente del muchacho. Discúlpeme que en televisión tengo que usar esta frase, pero ese tipo de juego embrutece la vida, o sea, la mente del muchacho. Y hoy el muchacho anda pensando en pelear, el muchacho anda pensando en esto, solo en cosas malas. ¿Por qué? Porque eso es lo que la tecnología le está inyectando. Y hoy, en el programa de consejería pastoral, le voy a contar, tengo un invitado muy especial, y no es cualquier invitado, es un gran personaje, escritor de libros, un gran personaje que no puede vivir sin la lectura, es un gran personaje que no puede vivir si no está escribiendo, tiene que estar leyendo o tiene que estar escribiendo, ese es el pan de cada día de él. O sea, lo relaciono conmigo al mismo tiempo porque mi esposa y yo tenemos ese hábito de solo pasar leyendo. Estoy en mi oficina del colegio, tengo libros. Estoy en la oficina de la iglesia, tengo libros. Estoy en mi casa, en mi cuarto, tengo un librero. O sea, por donde yo vaya, estoy rodeado de libros porque me encanta, no puedo estar sin leer, no puedo estar sin escribir. Y hoy tenemos con nosotros a un gran personaje. Viene desde la ciudad capital de Tegucigalpa, la capital política del país, ¿es verdad? Sí. Y ha llegado a visitar a la capital del Evangelio en Honduras, La Ceiba. Amén. Entonces me refiero al doctor Ernesto. Está presentando él un libro, Misión Integral. Así es que bienvenido, doctor. Dios me lo bendiga. Bienvenido al programa de consejería pastoral, bienvenido a la capital del Evangelio de Honduras, amén, La Ceiba. Lo tenemos con nosotros. Me encanta ese calificativo de capital
del Evangelio. Que bueno, si hay mucha obra de Dios aquí. Amén. Y usted es uno de los bastiones que el Señor tiene en La Ceiba. Así que estamos a sus órdenes, mi querido apóstol, para que conversemos sobre los temas que usted tiene en su corazón, que podamos abordar aquí en este canal. Bueno, para que la gente lo conozca un poco más, ¿quién es el doctor Ernesto Gálvez? Bueno, mire, yo soy del sur. Ajá, sí. Yo nací en el departamento de Valle, en un municipio muy relegado, Caridad Valle. Nací en una aldea, mis padres campesinos, mi papá analfabeta, mi mamá hizo segundo Disculpe grado. que lo voy a cortar un momentito. O sea, tenemos mucha similitud. Sí, ¿verdad? Porque yo nací en el campo, También. sembraba la tierra. Mi primer par de zapatos fue a los 9 años. Pues yo le gané. Yo, mi primer par de zapatos fue cuando yo estaba en sexto grado, Ajá. ya a los 12 años. 12 años. Sí. Bueno, continúe. Así que luego, cuando usted me contaba extra cámara de sus vínculos originales con la iglesia católica, yo también, mi familia es de origen católico, yo soy el único evangélico en la familia Gálvez de Caridad Valle. Y mi madre quería que yo fuera sacerdote, Sí. porque un hermano mayor mío estuvo 2 años en el seminario y luego él se enamoró y se hizo padre, pero de familia. Así que sí, así que mi mamá quedó picada, como dicen, y su segundo hijo quería que fuera sacerdote, pero ella con mucha sabiduría pidió consejo a mi profesor de sexto grado y le dijo a mi profesor, no, le dice, Ernesto no tiene vocación para sacerdote, buscarle otra orientación, y así hizo. Y luego yo me hice maestro en la escuela normal de Comayagua. Sí, soy maestro de educación primaria. Luego Dios permitió que yo me ganara una beca para estudiar profesorado en ciencias sociales en la Universidad Pedagógica, antes Escuela Superior. Sí. Y luego me gané una beca para estudiar sociología en Costa Rica, en esos tiempos de la Guerra Fría que conversábamos. Y en todo ese proceso yo entré al conocimiento del comunismo, en la filosofía marxista-leninista. O sea, tenemos mucho en común. Digo, tenemos mucho en común porque también anduve en esos caminos. En los tiempos de los años 70, sí. Participando en las grandes huelgas estudiantiles, Sí. ¿verdad? Participando en los desórdenes, decía yo, ¿verdad? Sí. Haciéndole pues la guerra, prácticamente un tiempo de guerra, eran tiempos de guerra, ¿verdad? Sí, tiempos de Entonces, consciente de que tenemos bastantes cosas en común, o sea, tenemos mucha tela que cortar, y tenemos muchas cosas de qué hablar. Pero continúa, porque la gente está ahorita interesada en querer saber quién es el doctor Ernesto Gálvez. Así que cuando vine de Costa Rica, ya con mi maestría en sociología, trabajé en la Universidad Autónoma como docente, y ya ustedes se imaginan la sociología que yo enseñaba a mis estudiantes. Sí. Durante 10 años yo fui maestro y les enseñaba a los estudiantes que Dios no existía, que ese era un invento humano y que eso eran cuentos de camino real. Pero como Dios es bueno, entonces me llevó a un estado calamitoso en el sentido de la tragedia familiar, porque como yo era muy alcohólico, muy parrandero, como decían, entonces mi familia entró en crisis, especialmente mi esposa. Ya teníamos 4 hijos y ella me enfrentó y me dijo que decidiera con quién se quedaba. Si yo me quedaba en la calle con mis amigotes borrachos, o yo me quedaba con
ella y Wow. nuestros 4 hijos. Pues Dios me hizo reaccionar y Dios llevó a un varón de Dios, ¿verdad? El doctor Arturo Álvarez, que en ese tiempo no era médico, pero éramos amigos, habíamos sido compañeros de parranda, y él conoció primero del Señor y él me orientó y me dijo: Ernesto, lo que a vos te pasa tiene una solución. Ajá. Y entonces fue que me presentó el Evangelio. Le presentó al verdadero Dios. Sí, exactamente. Y al ahí, Rey de Reyes y Señor de y Señores. para no hacerle largo, yo por supuesto le dije en primera instancia que no, que yo no creí en esas cosas, pero luego vino un razonamiento y dije yo: mi amigo no me puede mentir, somos amigos, voy a hacerle caso y voy a probar. Qué bueno. Y cuando llegué a la iglesia, ahí me tocó Dios y me convertí en enero de 1990, y a partir de ahí mi esposa también, que había estudiado en un colegio la católico, reacción, sí. empezó la herencia de Dios en la familia Galvez Pineda, pues mi esposa es de Santa Bárbara, y ahí empezó la carrera del Evangelio, que ahora tenemos ya. Luego me metí a estudiar teología, Sí. y el producto de O mis sea, estudios de tenemos- teología está aquí. Es que cuando escucho al doctor Galvez, a mi hermano, el doctor Ernesto Galvez, siento como que yo estoy contando mi propia historia. Vamos a tener que extender este programa. Sí, siento que estoy mi querido contando, como apóstol. que yo estoy contando mi propia historia, porque luego está hablando de la transformación que Dios le hizo, igual de cómo Dios hizo la transformación en mi vida, está hablando de la teología, que se comenzó a estudiar teología bastante, ¿verdad? Entonces, siento como que yo cuento mi historia, porque estudié mucha teología. De hecho, fui a Miami, a la Universidad Latinoamericana, a graduarme de doctor en teología, ¿verdad? Y entonces yo siento como que estoy contando mi propia historia. Sí. Siento como que aquí hay algo que nos está uniendo, ¿verdad? Qué bueno que Dios nos sacó de la oscuridad, Sí. literalmente, ¿verdad? Sí. A la luz. Ahora, hay algo que me llama la atención. ¿En qué momento el doctor Ernesto Galvez decide escribir? Ajá, eso es muy interesante. Porque estamos hablando, y déjeme, présteme lo que tiene en la Sí. mano. Estamos hablando que quiero presentarle esto, mire, un libro. Este libro, Misión Integral, escrito por el doctor Ernesto Galvez Mejía. Misión Integral. Tremendo libro, De la iglesia. ¿verdad? Sí. Tremendo libro. Ahora, ¿en qué momento el doctor Ernesto Galvez toma la decisión de escribir libros? Y precisamente este libro, ¿qué hay dentro de este libro? Porque tenemos que explicar qué hay para que la gente se interese. Yo sé que aquí hay algo. A mí me llama mucho la atención el título, Misión Integral. Me huele a que aquí hay cosas muy, muy importantes para mi vida, para la vida suya que está viendo este canal de televisión, para la vida de sus hijos, para la vida de su descendencia. O sea, aquí hay un legado. Puedo darme cuenta, doctor, Sí. que aquí, en este libro, Misión Integral, hay un legado. Un legado que va a ser de bendición para generaciones tras generaciones. Entonces, háblenos en qué momento lo inspira Dios para escribir libros, y también nos va a hablar qué hay dentro de este libro. Qué bueno. ¿Cuál es el bululo? ¿Cuál es la semita? ¿Cuál es el refresco? ¿Qué es lo que hay dentro de este libro? Porque este libro está lleno de bendiciones, está lleno de armas. Yo siento Amén, eso. amén. Esto de Misión Integral me hace entender que está lleno de armas. Armas espirituales que nos van a ayudar y que le pueden ayudar a cualquier persona a salir de cualquier hoyo. Háblenos de en qué momento comienza a escribir, y precisamente este libro, ¿de qué trata? Luego, ¿cómo termina esta baleada espiritual? Esa ¿Qué le baleada pusimos espiritual. a la baleada, verdad? Si Allí. le pusimos Háblenos de aguacate, eso. chorizo, Sí. huevos, etcétera. Luego vamos a hablar de eso, pero primero le voy a responder a su primera pregunta. La ¿Por inspiración. qué el libro? El libro, como yo había leído tanto del marxismo y me había repasado los libros de Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo y todos esos, Mao Zedong, Sí. me los había leído y creía en ellos, y cuando yo me encuentro con el Dios ese que resucitó,
Qué lindo. Entonces empecé yo a cambiar la lectura. Sí. Obviamente aquello era un marco de referencia y luego empecé a leer la Biblia. La leí varias veces, igual que usted. Sí. Mire las coincidencias, ¿verdad? Y luego dije yo, así como yo traté sistemáticamente el marxismo-leninismo como filosofía, voy a tratar sistemáticamente el estudio de Dios en la teología. Sí. Entonces me metí a estudiar teología y luego en el doctorado que me metí, dije yo voy a escribir un libro que integre, que procure integrar y comparar lo que yo aprendí en mi materialismo con el cristianismo. Sí. Entonces tuve que empezar en un tema que incorporara lo que la iglesia de Dios tiene que hacer en estos tiempos. Sí. Y eso fue mi tesis de doctorado. La hice pensando primero como requisito académico, ¿verdad? Para que yo me gradúe, ¿verdad? Terminar mi carrera, hice esto. Pero cuando ya iba escribiendo, y cada uno de los temas, los 10 capítulos y los 28 apéndices que tiene este libro de cerca de 500 páginas, me di cuenta de que habían otras cosas que había que incorporar, Sí. porque estamos en los últimos tiempos. Cierto. Entonces dije yo, necesito dejar una inspiración de tal forma de que no solo aprendamos lo que sucedió, la historia de la humanidad desde el punto de vista de Dios, pero lo que ahora yo necesito también dejar una semilla es qué estamos haciendo en estos últimos tiempos. Primero, educar a nuestra gente, Sí. de decirle que estamos en los últimos tiempos. Claro. Por favor, estamos en los últimos tiempos. El arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Puede ser que de aquí el Señor nos arrebate de este canal. Eso es inminente, el arrebatamiento. Y luego la venida de Él con nosotros Así a es. la Santa Jerusalén. Amén. Cuando usted me decía del ministerio de la Santa Jerusalén, dije yo, wow, si es justo lo que yo estoy proponiendo, que nos preparemos para irnos con el Señor, a hacer las bodas de oro, Amén. las bodas del Cordero, perdón, las bodas del Cordero, porque las de oro ya cuando tengamos 50 años de estar casados, pero las bodas del Cordero, el Señor después viene con nosotros. Sí. Retorna Sí. con nosotros. Sí. Él no viene solo, viene con su esposa, ya casada, Así es. que somos nosotros, y gobierna desde la Santa Jerusalén. Sí. Ese va a ser el sitio de nuestra chamba, Así es. hablando coloquialmente. Nuestro trabajo va a ser gobernar el mundo entero con el Rey de Reyes y Señor de Amén. Señores desde Jerusalén. Sí. 1000 años. A mí me preguntan algunos y como que me quieren ridiculizar, ¿verdad? Me dicen, Ernesto, ¿cómo te metiste a Aleluya, verdad? En vez de hacerte un político y aquí y lanzarte porque vos sos sociólogo, entendés las ciencias políticas, y por qué no te lanzás para ser presidente, etcétera, etcétera. Les digo yo, y ustedes no se dan cuenta que yo voy a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores y voy a gobernar el mundo por 1000 años. Pero esas cositas muchos no lo entienden. No lo entienden. Entonces ahí está la puerta para explicar quiénes son los que nos vamos a ir Así con es. Él y quiénes son los que vamos a gobernar el mundo por 1000 años. Y 1000 años Es nada. es un nada para la Nada. eternidad que Amén. vamos a estar Eso. con Él. Eso. Entonces ese tema, Sí. más el tema de la iglesia, para ir contestándole ¿qué es la iglesia? ¿Qué fue la iglesia original? Sí. ¿Cuál es la iglesia en Honduras? Aquí hay un capítulo de la iglesia, la historia de la iglesia evangélica qué bien. en Honduras. Qué bueno. Y luego, ¿cuáles son los retos de la iglesia para los tiempos de hoy? ¿Qué debe estar haciendo la iglesia? ¿Qué debe estar enseñando la iglesia? Y una de ellas es la escatología. Es el estudio de los tiempos Correcto. finales. Sí. Porque no vaya a ser, oiga,
pueblo cristiano. No vaya a ser que usted y yo seamos engañados por los falsos profetas, por los falsos predicadores, por la apostasía, porque la Biblia dice que estemos preparados, y es no que vaya a ser engañado. Hoy en día la misma iglesia ha caído en las artimañas del enemigo, muchas veces la misma iglesia creyendo que está haciendo un buen trabajo, creyendo que está haciendo un buen trabajo. Por eso el Señor en su palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, como quien dice, se pierde el que quiere, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Y el otro tema bravo aquí, incluso el capítulo se llama, para ponerle más sabor, en el capítulo 8, mire el capítulo 8. Wow. Guerra por la familia. Es un tema muy importante. Si no trabajamos en la familia, que es la célula básica de la sociedad, la degradación de la humanidad, lo que está sucediendo va a continuar y acelerarse. Le digo yo a la iglesia misma, le digo a mi esposa y le digo a toda persona, que hoy no hay integración familiar. Se ha perdido eso. Sí. Los tiempos de cuando hay descomposición porque no funciona bien, sí, y desintegración porque alguien se fue. Recuerdo que antes nos sentábamos en el patio de la casa, en la sala, y comenzábamos a hablar del tío, de la tía, de las historias de papá, de las historias de mamá, de cómo se conocieron, cómo crecieron como niños, incluso llegamos a conocer toda la historia del abuelo, sí, la historia del bisabuelo. Conocíamos todas nuestras raíces porque nos sentábamos con la familia. Había una unidad, una integración familiar totalmente, había comunión. Y recuerdo que estábamos todos hablando de cosas y todos participábamos. Y entonces le decía a mi esposa el otro día, tengo una preocupación porque hoy las familias están tan desunidas que en una casa hay barrios y colonias dentro de la misma casa, ¿verdad? Barrios y colonias dentro de la misma casa, porque en el juego de sala, papá con el partido de fútbol, en el cuarto, mamá está con la telenovela, en otro cuarto, uno de los hijos está con el internet, está chateando, el otro cuarto, los 3 cuartos de la casa, todos están ocupados, sí, cada quien viviendo su mundo, ¿verdad? Cada quien, y lo que usted está escribiendo ahí, me gusta eso. Yo creo que usted es un libro rico, es un libro central, hermoso para usted que nos acaba de sintonizar. Estamos en estos momentos en el programa de Consejería Pastoral y tenemos como invitado al doctor Ernesto Gálvez, que hoy viene a presentar uno de los libros escritos por él, Misión Integral. Un libro que sé que está lleno de riquezas y que usted y yo debemos de leerlos, y le aconsejo leerlo. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha perdido la cultura de la lectura, la cultura de leer libros. Se ha perdido eso, los muchachos ya no leen libros, y ese es el tema hoy de Consejería Pastoral. Y para ese tema, para ahondar en ese tema, para reforzar a ese tema, hemos traído con nosotros hoy al doctor Ernesto Gálvez Mejía desde la capital política de Honduras, Tegucigalpa. Él está hoy en la capital del Evangelio en Honduras, La Ceiba, con su libro Misión Integral, y que hoy tendremos en horas de la noche, a las 7 de la noche, tendremos en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, lo tendremos exponiendo. Hoy no voy a estar predicando yo en la iglesia, hoy vamos a aprovechar, hoy vamos a exprimir, hoy vamos a lograr esa palabra, ese consejo que viene de parte del reino, del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el púlpito de la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Hoy, a partir de las 7 de la noche, tendremos con nosotros al doctor Ernesto Gálvez Mejía, impartiendo, haciendo una impartición de reino, y le aconsejamos. Puede verlo usted en directo, en vivo y en directo a través del canal de televisión, Canal 41, Unción TV, o si usted se viene a la iglesia, mucho mejor todavía, porque cuando estamos en la iglesia estamos viendo como que estamos captando más todavía. Así es que hoy está presentando él su libro hoy en este canal de televisión, y lo estará presentando en la iglesia, y también va a estar exponiendo, va a estar predicando, pues, en pocas palabras, hablando del reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que estamos, para usted que nos acaba de sintonizar, estamos con el doctor Ernesto Gálvez hablando de eso que se ha perdido, esa cultura de la lectura, y qué mejor que tenerlo acá en el momento que él trae un libro hermoso para presentárselo a usted, a los televidentes, y que este libro pues estará disponible, me imagino yo, sí, ¿verdad? Sí, en la librería Jehová Jireh.
allí esquina opuesta a la escuela Francisco Morazán, frente a la Cruz del Perdón. En la librería Jehová Jireh usted podrá adquirir esta riqueza, este tesoro, tremendo libros. Grábese el título, Misión Integral. Doctor, nos está contando de en qué momento comenzó a escribir libros. Aparte que ya nos contó parte de su historia, sí, que no toda, hay mucho que hablar de eso. De repente necesitamos traerlo todo un mediodía acá. En la noche vamos a contar la otra parte. Vamos a contar la otra parte. Y ahora nos está hablando usted de la riqueza, nos está hablando de la baleada espiritual, del bululo espiritual, del plátano espiritual, de la tacita de café espiritual que están en este libro. Siga contándonos. Sí. Porque está muy interesante que los televidentes sepan qué libro es el que van a estar comprando. Yo sé que hay un gran tesoro dentro de ese libro. Este libro me llevó más o menos 14 años de trabajo. O sea, lo asimiló bastante. Lo asimilé porque dije, si yo me convertí del comunismo al cristianismo, yo tengo que tener convicción y una forma también de redacción, porque yo escribí en la Tribuna, en el Heraldo, escribo ahora en el diario digital, Proceso Digital, sí. y bueno, y he escrito otros libros sobre ciencia política con otros amigos, y hablando del mismo tema, de cómo Dios tiene el control de la sociedad actual y de los anuncios también que hay sobre el final de los tiempos. Perdón, tengo ahorita en la pantalla, esto no lo había visto usted, ¿verdad? No. Yo creo que eso lo están publicando, creo que hoy, en uno de los diarios de nuestro país. A ver ahí, producción, Walter, si me indica un poco de qué se trata lo que estamos viendo ahorita en la pantalla. Sí. Ese es un artículo que yo escribí en Proceso un Digital. Artículo que usted escribió. Sí, y me tomaron la foto y ahora como la tecnología aquí, los muchachos lo encontraron, sí. Y lo pusieron ahorita. Ese es en ocasión de la muerte de un amigo mío, Juan Rodríguez. Ok, perfecto. ¿Verdad? Que lo escribí y siempre lanzando la idea de Dios en cada artículo. Algunas veces se cita la Biblia, pero otras veces está implícita la palabra. Voy a atreverme a hacer algo ahorita. A hacerle una invitación a los televidentes que comiencen a llamar a este canal de televisión, que comiencen a enviar mensajes a través de las redes sociales, a que participen y vamos a regalarles un libro de estos. Un libro, lo vamos a rifar entre los que o sea, llamen. Lo vamos a sortear, ¿verdad? A sortear. O sea, los televidentes que a partir de estos momentos comiencen a marcar la línea telefónica del canal, ahí Walter creo que ya tiene el número por ahí en pantalla, o comiencen a enviar mensajes a través de las redes sociales. Cada persona que participe estará participando en querer ganarse este libro. Vamos a sortearlo entre todas las personas que participen. Amén. Allí. Qué bueno. Nuestro productor, el director del canal de televisión, Walter Alfaro, él va a estar llevando la secuencia y va a estar recibiendo todo, y al final él nos va a decir quién es la persona que está ganándose este libro. Así es que usted, mire, usted lo puede comprar en la librería Jehová Jireh. Ahí usted va, solo va al mandado, pero hoy usted puede adquirir este libro participando a través de las redes sociales, llamando al canal de televisión, y usted será participante. Pues al final vamos a sortear un libro de estos para que usted pueda tener esta riqueza y usted pueda leerlo y usted pueda darse cuenta de cuántas cosas. No sea que usted tenga algún problema, y aquí en este libro está la solución de su problema, porque es un libro lleno de riquezas. Así es que le invitamos a comunicarse al 98, ya se me fue, 98 78 96 14, o en el Facebook. Usted encuentra, ahorita estamos transmitiendo en vivo, también a través de nuestro sitio web. Este programa lo están viendo en Estados Unidos, en Caimán, en España, en diferentes partes del mundo entero. Sí. Amén, hermano, no sabía eso, que nos están viendo en el mundo. Sí, esto está para el mundo entero. Pero entonces le invitamos. Bueno. Continuemos. Entonces, ¿qué tenemos en ese libro? En el libro, como yo le decía al principio,
Primero la idea era un requisito académico. Okay. Me pedían una tesis en el doctorado. Sí. Y se me ocurrió el tema de misión integral de la iglesia, recuperando la experiencia mía de más de 20 años, de 25 años de ser miembro de una iglesia, porque yo desde que me metí a la iglesia no me he retirado. Llegó a lo que llegó. Llegué a lo que llegué y como llegué con sed de Dios, Sí. porque había dejado de vomitar ya la basura marxista, entonces yo quería llenar mi vida del nuevo condimento, que era la palabra de Dios. Entonces, cuando termino mi tesis, resulta ser, y aquí está el reconocimiento de que fue la mejor tesis de la promoción. Wow. Y los examinadores, luego que me aprobaron la tesis con honores, me dijeron: hermano, convierta esta tesis en un libro. Sí. Y eso fue lo que yo hice. Me dediqué más o menos, yo lo escribí este libro en 2 años corrido para la tesis. Después dediqué 5 años más a convertirlo en libro, y ese es el resultado. Y por supuesto mejoré muchísimo, incorporé muchos trabajos. Estuvo rumiando hasta que lo compactó. Hasta que lo compartí. Qué bello. Incluso había un artículo, un capítulo o un apéndice que yo no lo había metido. Y hablando con una amiga apóstol, me dice: hay algo que a usted le falta colocar, Sí. ¿verdad? Y es el tema de la guerra espiritual. Familiar. Y entonces dije yo: cierto, Sí, porque y lo incorporé. no puede ser exitosa una iglesia, una familia, una persona, si no sabe cómo se va a defender. Sí, definitivamente. Si no conoce al enemigo, si no y conoce cómo se va a repeler, defender y cómo lo va a atacar. cómo lo va a atacar. Ese Guerra punto, espiritual. sí. Es muy importante. Entonces, como este libro no es denominacional, sino que puede ser interpretado por distintas denominaciones evangelicales, usted y yo sabemos la complicación que es las distintas denominaciones. Pero yo he procurado no meterme al conflicto doctrinal entre una denominación y otra, sino en una experiencia de vida de Ernesto Gálvez. Y eso que le sirva a los demás. Por ejemplo, cuando hablábamos de la familia y usted decía de que es una tremenda división en la casa, una experiencia que mi familia generó es la reunión familiar. Sí. Todos los domingos, bueno, aquí me acompaña mi hija en el estudio y mi esposa me está escuchando en la casa del pastor Rosel Medina, allá por el aeropuerto. Todos los domingos hacemos nosotros la reunión familiar. Y es platicar. Oramos primero, leemos una porción y luego platicamos de cómo nos fue la semana. Y luego platicamos de lo que vamos a hacer la siguiente semana. Pero me imagino que en esa reunión familiar, 0 celular. No, eso apagados y podemos traer a comer baleadas y todo. Hablaba con mi familia porque en mi casa tenemos a menudo que enviamos por el chat: bueno, hoy un domingo, sopa marinera, todo el mundo llega a mi casa. Hoy tapado de coco, todo el mundo llega a mi casa. Un jueves por la noche, hoy carne asada, todos mis hijos, mis yernos, mis nueras, mis nietos, todos en mi casa. Y entonces anoche casualmente estábamos con una reunión familiar planificando una salida que vamos a hacer toda en familia, toda la familia vamos a salir juntos. Y les decía: bueno, pero en cada reunión que tengamos, porque quiero una salida familiar, nada de celulares. Y si saca un celular, que sea para tomar fotografía, nada más. Sí, nada más, exactamente. Esa es, mire, son cosas tan sencillas, pero que tienen un impacto tal que hace poco venimos de República Dominicana, donde tenemos a nuestra hija con 3 hijas allá, 3 nietas, y ahora un 4º nieto que vive allá. Cuando nosotros llegamos a Santo Domingo, lo primero que, el día que llegamos, nuestras nietas dijeron: abuelo Neto, reunión familiar ahora.
a platicar allá, o sea, y las nietas que tengo aquí son las que me recuerdan, abuelo, hoy es día de reunión familiar. Bello. O sea que la tradición ya que tenemos más de 15 años de hacer eso, está impactando en las generaciones Sí. que vienen detrás de nosotros. Y una de las formas de contrarrestar el fenómeno del divisionismo por causa de los celulares y de otras cosas, se resuelve con una reunión familiar. ¿Cierto? Y además usted comunica lo que ha hecho, porque hay gente que no sabe lo que está haciendo su mamá, su papá, su hermano, y la reunión familiar es el escenario perfecto Sí. para mostrarnos transparencia, pedir perdón. Nosotros hemos llorado en reuniones familiares, Hermoso. ¿verdad? Porque algunas veces ocurren cosas y se resuelven ahí. O sea, no está usando las reuniones familiares solo para ir a comer. No. No. La usa para compartir. Sí. Para Ahora comemos contar. palomitas ahí, Claro. baleadas entre todos. A veces algunos se acuestan en la alfombra, ¿verdad? Y estamos platicando porque a veces se hace grande. Me imagino que han surgido las preguntas. Abuelo, ¿cómo conoció a mi abuela? Ah, sí. ¿Quién enamoró a quién? Sí. Yo ahí Cositas hermosas. les he contado cómo mi esposa tuvo que sacrificarse para ganar a este negro. Estamos bromeando, pero a mí me tocó viajar a Santa Bárbara muchas veces. Lo sí. que se logra, háblenos un poco para que los televidentes puedan darse cuenta de la importancia de la integración familiar, de la comunión familiar y de lo que abre el libro. El libro habla precisamente Sí, de eso, sí. ¿verdad? Háblenos un poco de la experiencia que ha tenido en cuanto a esas reuniones familiares que tiene, que ha logrado con sus hijos, con sus nietos, y yo tengo la plena convicción que lo que el Señor promete para las futuras generaciones, con lo que usted está haciendo, eso viene de bendiciones. ¿Cuáles son los logros que ha adquirido? Primero la convicción de las generaciones descendientes, porque yo rompí la cadena de opresión de la idolatría. Sí. De aquí en adelante dije yo, las generaciones, siguiendo a Abraham, lo que dice de Abraham, Sí. que yo bendeciré todas las generaciones. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Y nuestros 4 hijos tienen hijos que viven en la vida cristiana. Entonces, hay convicción, hay tradición, hay transferencia de valores, porque la transferencia de valores Sí, se eso hacen en la casa. En la casa. No pidamos que sea la escuela, No. puede ayudar, por supuesto, puede ayudar Pero mucho. la responsabilidad es casa. Sí, el ADN moral, ético y espiritual se construye en la primera iglesia, en la casa. La casa. Y usted y yo, y todos los que somos hijos de Dios, somos sacerdotes de nuestra casa. Y esa responsabilidad es ineludible, es irrenunciable, que lo tenemos que hacer. Y eso es lo que a mí, como digamos, sugerencia a todo el público que nos está viendo, es que los hombres que hemos sido tan negligentes, Sí. asumamos la responsabilidad. Y yo le quiero contar una pequeña anécdota. Una vez que yo andaba fuera de la ciudad, mis 2 varones se pelearon en la casa. Tenían unos 10, 11 años, se pelearon mis 2 varones. Y mi esposa, cuando regresé, me puso la queja. Mira, negro, me dice, estos hipotes se pelearon y yo quiero ponerte la queja aquí para que hagas lo que corresponde. Los senté ahí y les dije, ¿es cierto que se pelearon? Sí, papá. ¿Y que no le hicieron caso a su mamá? Sí, papá. Entonces, hínquense ahí, vamos a disciplinarlos para que eso no vuelva a ocurrir. Esa disciplina que da vida, esa disciplina que mantiene con vida a nuestros hijos, esa disciplina que ha hecho exitoso a nuestros hijos, esa disciplina está prohibida ahora. Sí. Pero cuando los hijos están creados ahí, ellos no lo denuncian a uno. Y Cuando dicen- ellos están creados en la, sí. en la iglesia de la casa. Y dicen que esa disciplina es mala, Sí. que los vuelve locos. La psicología Pero humanista- la verdad es una cosa, que la mejor disciplina que nosotros recibimos en aquel tiempo es disciplina, por ejemplo, que la implementamos en nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestros hijos, pues, quizás no en un 100, pero sí en un 90 la implementan en los hijos de ellos. Así es. Ahora, Hay una cadena. Lo gradual, ¿verdad? Entonces,
La pregunta es, cuando este estilo de disciplina vaya desapareciendo, porque Derechos Humanos la prohíbe, el Ministerio de Educación la prohíbe, hoy en el aula no se le puede llamar ni la atención a un muchacho, porque es prohibido llamarle la atención a un muchacho, es prohibido levantarle la voz a un muchacho, es prohibido enseñarle lo que es disciplina, ¿verdad? Entonces, todo esto se está perdiendo. Sí, hay una degeneración de la sociedad a causa de eso. Sí. Pero no quiero que se me olvide algo que pasó después de que yo discipliné a mis hijos. Mi esposa, agradecida conmigo, porque padres de familia, hombres, defiendan a sus esposas de sus hijos. Muchas veces los hijos hacen bullying contra su madre. Cierto. Y su papá no interviene. Mi esposa me dijo, gracias, negro, por lo que hiciste defendiéndome a mí. Yo me sentí tan bien y mis hijos ni se enojaron, porque después de eso nos fuimos a jugar una potra, ¿verdad? Y todo, y nunca más volvió a ocurrir, porque sabía que había autoridad en la casa, había un sacerdote que cuidaba de su esposa, porque muchas veces eso ocurre. Y lo otro, cuando usted habló de derechos humanos, es otro tema. Aquí en el libro. También viene incluido. Aquí hay en el capítulo, ya le voy a decir en qué capítulo me metí. Trae el libro? Son cualquier cantidad, pero aquí hay 10. Los derechos humanos, cristianismo y derechos humanos, es el capítulo 6. ¿Por qué metí este tema? Por lo que usted decía. Cómo los derechos humanos están distorsionando el mensaje de Dios. Y aun y cuando los primeros derechos humanos que se generaron en Naciones Unidas eran buenos, derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a un nombre, el derecho a una familia, eso está bien. Pero los últimos derechos que ha incorporado Naciones Unidas, no son derechos. Yo le llamo caprichos humanos. O sea que si usted le entró el capricho de casarse con otro hombre, lo metió a los derechos humanos. Y eso es una gran degradación, y eso yo lo escribo con toda valentía. Bien. Y Naciones Unidas es la promotora de eso. Y yo lo digo con toda valentía, no tengo miedo, porque las Naciones Unidas es un mecanismo del gobierno mundial del anticristo, y hay que decirlo ahora, para que no nos engañe esas falsas teorías que el mundo de hoy, el modernismo de hoy nos está introduciendo. También toco este tema. Qué bueno. ¿Qué otro ingrediente tenemos para la iglesia, para la familia? La iglesia y la familia. Ya a escasos 10 minutos para cerrar el programa. Mire, una de las cosas es la idolatría. Yo toco el tema de idolatría, el satanismo y todo eso. Y muchos, aún cristianos, todavía van a visitar al brujo que se le perdió algo y que le sacan las cartas. Aún eso es un pecado que Dios aborrece. Y lo otro es los últimos tiempos. La iglesia en los últimos tiempos. A muchos no les gusta hablar mucho de eso. Sí. ¿Sabe por qué? La iglesia ha perdido bastante ese carisma, ¿verdad? Lo ha perdido, y mucho es falta de conocimiento y falta de lectura. Hay muchos líderes, y yo les estoy hablando de los pastores, porque este libro está escrito más para líderes y pastores. Yo le he dicho, necesitamos actualizar nuestro conocimiento sobre la escatología. O sea, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué va a pasar en el futuro inmediato a la iglesia? Y es importante decir que el Señor nos tiene listo el arrebatamiento, pero para que nos vayamos en el arrebatamiento no nos debemos dejar engañar por la apostasía, porque la Biblia dice que los mismos cristianos van a ser engañados si no están preparados. Vemos los tiempos ahorita. En las iglesias hay más show que palabra. Y esa teología de la prosperidad, y que haga un pacto, y si hacemos ese pacto, Dios te va a bendecir, como contratos de compraventa. El Señor no trabaja de esa manera. Hablando de los últimos tiempos. Hablando de los últimos tiempos, porque tenemos que la iglesia tiene que volver a las sendas antiguas. Amén. Para la iglesia primitiva. La iglesia tiene que volver a las sendas antiguas para entender
cuál es la fase que se va a desarrollar en los últimos tiempos en la venida de Cristo, donde seremos arrebatados, ¿verdad? Entonces, este libro nos habla de eso. Sí. Con mucha fuerza, y es como el eje transversal de todo el libro. En todos los capítulos voy refiriéndome a la escatología, o sea, los tiempos de hoy que estamos viviendo. Mire, cuando aparece una guerra, cuando aparece un terremoto, cuando aparece una inundación y un tsunami, cada vez eso es más frecuente, digo yo, Señor, estás más cerca. Se llenan las iglesias. Estás más cerca, Señor. Hay que entender que las señales de los últimos tiempos nos están poniendo enfrente lo que va a suceder, inminente el arrebatamiento. Y luego los que se queden les va a tocar la gran tribulación. Y como estamos tocando el tema ahorita, de la preocupación que tenemos de las nuevas generaciones, no leen. No. Hoy estamos en la era de que está ahorita la última generación que somos nosotros. Sí. Somos la última generación que leía libros, escribe libros. Ya las generaciones nuevas, ya los libros los hacen a un lado, Sí. Los libros no les interesan las redes sociales. Y como hoy tenemos a un gran escritor con nosotros, al doctor Ernesto Gálvez, escritor del libro Misión Integral, un libro que tiene una riqueza escrita por dentro. Ahí hay un bululo espiritual, ahí hay una baleada espiritual, ahí hay un aguacate espiritual, ahí hay una tacita de café espiritual, hay un desayuno, hay un almuerzo, hay una cena espiritual en el libro de Misión Integral, y que le estamos recomendando a usted que lo adquiera. Usted lo puede adquirir en la librería Jehová Jireh, esquina opuesta a la Escuela Francisco Morazán de Ciudad Puerto La Ceiba, o frente a la Cruz del Perdón en la avenida San Isidro. El libro Misión Integral, escrito por el doctor Ernesto Gálvez. Le aconsejamos que usted pueda adquirirlo. Y estamos hablando de eso precisamente, de la lectura se ha perdido. Eso de que nosotros antes no podíamos vivir sin un libro, comprábamos incluso el diario y le leíamos hasta los pichinguitos de Condorito, de todas esas cosas. Hoy los jóvenes ya no les interesa la lectura. Mafalda. Todo eso, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que en el futuro tenemos una preocupación. ¿Quién va a gobernar en el futuro? Si ya no va a haber gente pensante, ya no va a haber gente analítica. ¿Quién va a gobernar en el futuro si ya no va a haber gente que maneje, que maneje la lógica? Entonces me imagino que nosotros vamos a ser no, ya no nosotros, no la generación de nosotros, sino las futuras generaciones van a ser gobernados por la robótica. En pocas palabras, la robótica va a gobernar a seres que van a caminar como zombies, porque esos son ese es el estilo de hoy en día. La gente camina como zombie hoy en día, ya no hay pensantes, ya no hay gente analítica, ya no hay gente que use la lógica. Y para eso, pues, como hoy tenemos al doctor Gálvez con nosotros, escritor del libro Misión Integral. Doctor, ya para finalizar el programa, ¿qué consejo usted como escritor puede darle a nuestros televidentes para poder inducirlos a buscar la lectura de los libros? Muy importante porque la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento a través de la lectura es fundamental, aunque la fe es por el oír. Sí. Por eso estos medios, lo felicito a usted, apóstol, por tener la iniciativa de proyectos de este tipo, de la televisión, de la radio. Es muy importante porque los tiempos se están terminando. Sí. Entonces mi mensaje es eso. Si estamos en los tiempos últimos, aceleremos el paso, oigamos más la palabra. Ahora tenemos la Biblia oída. Usted lo pone y le pone el audífono y usted va de viaje en vez de estar oyendo rock y basura, porque sí, la mayoría de las cosas que aparecen en el internet es basura. Entonces, pero sí, Dios también tiene cosas positivas. Sí. Eso. Y lo otro es, acérquese a la iglesia cristocéntrica lo más rápido que pueda. Acérquese a un hermano que conoce de la palabra para que usted reciba al Señor Jesucristo y se vaya, consiga la visa. Yo cuento la historia del ladrón que murió a la par del Señor Jesús y consiguió la visa ahí mismo, en el último momento. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Entonces el Señor le dijo, de cierto te digo, que
porque ahora mismo estarás conmigo. No le dijo, no, tenés que ir a hacer obras, tenés que bautizarte, tenés que ir a dar diezmos, sino que ahí mismo la fe de ese ladrón lo llevó al reino de los cielos. Entonces, por favor, el Señor nos está avisando que viene pronto a llevar la novia. Sea parte de la novia usted, porque no vaya a ser que usted diga, allá cuando se haya quedado, que usted vio que se iba la gente y dice, escuche, que yo escuché en el canal del hermano Espinal esto y no hice caso. No vaya a ser que usted de insensato no haga caso a la palabra de Dios. Escúchela, léala, investigue. Y a los hermanos pastores, yo les digo, muchos no se han metido en la escatología porque les toca leer bastante y estudiar. Hay mucha tela que cortar. Aquí hay una guía muy importante, ¿verdad? Para trabajar esto y otros temas. Y métase al internet, porque sí hay también programas de los últimos tiempos, la escatología bíblica, los tiempos del fin se llaman unas áreas hablando del para internet, escuchar buena teología, ¿verdad? Por el internet. Estamos viendo en el internet la trayectoria del doctor Ernesto Galvez. Tremendo. Es tremendo lo que se habla de la trayectoria del hombre que ha escrito este libro y que se lo estamos aconsejando que usted pueda adquirirlo y que usted lo pueda adquirir en la librería Jehová Chiré, frente a la Cruz del Perdón, esquina opuesta a la Escuela Francisco Morazán de Ciudad Puerto de la Ceiba. Si usted entra a las redes sociales y usted busca la trayectoria, el nombre de Ernesto Galvez Mejía, escritor de este libro, usted se va a dar cuenta que en este canal de televisión no es cualquier personaje el que tenemos ahorita. Tenemos un gran personaje que tiene historia, un hombre nacido campesino como su servidor, un hombre nacido con su primer par de zapatos quizás a los 12, 13 años por ahí, allá en el 6º grado, un hombre que caminó en el comunismo, un hombre que estuvo integrado a la guerra del comunismo, ayer de la guerra del comunismo en nuestro país en los años 70 por 80 por ahí, pero que luego Dios lo toca. Luego Dios lo llama. Y ahora este hombre, óigame, convertido en una gran eminencia, muy conocido en Honduras, muy conocido en el mundo, y hoy lo tenemos aquí en Canal 41 Unción TV, en la capital del Evangelio en Honduras, que de hecho él dice que le gusta mucho eso, ¿verdad? De escuchar que la Ceiba le estamos llamando la capital del Evangelio en Honduras. Tremendo hombre, no es cualquier personaje el que tenemos hoy. Nos ha bendecido Dios, trayéndonos un gran personaje a hablarnos de la palabra, a hablarnos de la integración de la familia y aconsejarnos que debemos de retomar de nuevo eso que teníamos antes, esa cultura de leer libros, esa cultura de saber cosas que no sabíamos a través de la lectura y que hoy se ha perdido, y que somos la última generación que leía libros. La generación actual ahora y la siguiente ya no buscan estas cosas, y nosotros como padres de familia debemos de inducir a nuestros hijos a leer libros, y precisamente ese es el último consejo que nos está ahorita dando el doctor Ernesto Galvez, y que usted debe de tomarlo, y que ojalá nos bendiga Dios en los días o en los meses o en los años siguientes, trayéndonos a este hombre acá para que compartamos un poquito más, y que hoy en la noche, a las 7 de la noche, lo tendremos con nosotros en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Él va a estar exponiendo, precisamente va a estar hablando, va a estar predicando sobre lo que él ha escrito. 14 años rumiando, 14 años asimilando para poder escribir este libro, que será de mucha bendición, y es de mucha bendición para miles y miles de personas. Así es que estamos terminando con ese consejo, doctor. Leer libros. Leer libros, y ahí va a encontrar riqueza. Claro, hay que ser selectivo, porque también hay basura para leer. Entonces, que Dios le guíe, le oriente en qué va a leer para edificar su vida y la de su familia. Bien, queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes. El tiempo ha sido corto, de verdad, pero como en la televisión hay que respetar el tiempo, ¿verdad? Sí. En la televisión el tiempo es un poquito diferente casi a la radio, que tienen la misma similitud, pero lo hemos tenido. Y yo creo que si usted quiere saber un poquito más de la vida, trayectoria del doctor Ernesto Galvez Mejía, lo mejor es que usted adquiere el libro Misión Integral. Óigame, tremendo libro, que usted puede adquirirlo
en la librería Jehová Jireh, y yo sé que va a ser insuficiente el número de libros, el grupo de libros que queda en la librería, porque lo que hay aquí es una riqueza. Y finalizo, pues ya hemos estado con el doctor, él ya les ha aconsejado que lean, y como pastor del Evangelio de Cristo, yo quiero aconsejarle a usted: lea libros. En cada libro hay un maestro, o le voy a decir, hay varios maestros muchas veces en cada libro. Hay muchas enseñanzas, a veces hay situaciones duras, críticas que estamos atravesando, y en un libro encontramos la solución. El Señor en su palabra dice en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios, y dice que la escritura es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y para instruir en justicia. Entonces, leamos, pero leamos buenos libros, y principalmente libros que son escritos, inspirados por Dios a través de hombres y mujeres que Dios ha usado para ayudarnos en nuestra vida, para ayudarnos en la actualidad, para ayudar a nuestra familia. Dejemos un legado verdadero a nuestros hijos, porque a veces pensamos en dejarle una casa, pero un incendio o un terremoto la deshizo. A veces pensamos en dejarle una propiedad a un hijo, pero una hipoteca la pierde. A veces pensamos en dejarle un buen carro a un hijo, pero lo chocó y lo perdió, quizás hasta perdió la vida. Pero uno de los mejores legados que podemos dejarle a nuestros hijos es enseñarles a leer, porque en la lectura encontramos medios de defensa. En la lectura encontramos cómo formarnos como comerciantes, cómo formarnos como cristianos, cómo formarnos como padres de familia, cómo formarnos como personas de la sociedad. Así es que, doctor, gracias. Y le voy a dar la primicia. Ah, ¿de veras? Así que aquí está su dedicatoria, y este es un ejemplar para usted y su familia. Ah, le voy a decir que me pegó en la llaga. Hoy mismo, al solo finalizar el programa, se lo llevo a mi esposa. Le aseguro que aquí va a haber un problema. Lo voy a querer leer yo primero, y lo va a querer leer mi esposa. Pero entonces hacemos algo. Lo que hago es que la pongo a ella a leer, y ella se pone a leerlo, y entonces, Germán, pero mire lo que dice aquí el libro. Mira, mami, sí, y mire lo que dice el libro, y por acá, y mire lo que dice por aquel libro. Y entonces a veces yo me siento a escuchar que mi esposa me narre el libro que está leyendo. Entonces yo creo que voy a leerlo con mi esposa, y voy a transmitir a mis hijos. Amén. Y a mis nietos también. Amén. Para que mi descendencia sea rica en Amén. Conocimiento, en sabiduría. Gracias, doctor. He recibido el primer libro. Mira, la primicia, ¿verdad? Así es que hay sugerimos que los que llamaran podían sortearse. No sé cómo está la conducción. Sí, vamos a ver que esta cosa se me está cayendo ya rato. Me ha dado guerra esto. Sí. Vamos a ponerle un ganchito. A ver, Walter, si nos orienta un poquito. Ok. A una de las personas que hicieron comentario, Walter. De Nueva York, Nicaragua. Pastor Kevin Bond de Nicaragua. En Nicaragua lo voy a presentar el libro también, ya tengo compromiso. Ok, perfecto. Entonces vamos a regalar en la noche. En la iglesia vamos a regalar el otro libro. Entonces, muchas gracias. Dios les bendiga. Nos ha bendecido Dios con este tremendo personaje que en el canal de televisión, Canal 41. Así es que a leer libros, se ha dicho, a inducir a nuestros hijos, a inducir a nuestros nietos, para que sean ricos como la última generación rica en conocimiento, en sabiduría y en lógica que somos nosotros. Que Dios les bendiga. Hemos presentado Consejería Pastoral con el apóstol Germán Espinal. Véalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, aquí en Unción TV, Canal 41.